Y ahora es momento de las 11 del 11, ya saben, 11 preguntas, 11 minutos. Esta mañana nos acompaña Roberto Gil Suart, panista y expresidente del Senado de la República. Roberto, buen día, bienvenido. Muy buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación, como siempre. Roberto, estamos a 10 días de las elecciones. ¿Quién va a ganar? En 2 lunes tendremos candidato ganador. Ya tendremos candidato ganador. Yo creo que las tendencias ya están muy definidas. Creo que las encuestas son bastante claras en cuanto a quién va arriba en las encuestas, quién tiene la mayor probabilidad de triunfo en este momento. Las grandes incógnitas son cuál va a ser el diferencial y cómo va a quedar el Congreso. Me preocupa la composición de la Cámara de Diputados y del Senado. En términos de equilibrios es muy importante que se mantenga cierta pluralidad. Y sobre todo, no veo que estemos razonando bien cuáles pueden ser las consecuencias de un voto, digamos, lineal a favor del candidato puntero y las consecuencias que puede tener hacia adelante en términos de ausencia de equilibrios y de pluralidad. Claro. ¿No le ves ninguna posibilidad a Ricardo Anaya o a José Antonio Meade? Yo lo veo muy difícil. La verdad es que creo que fue muy mala idea jugarse la semifinal. Fue muy mala idea esta parte de la campaña, la estrategia de golpeo entre el PAN y el PRI, porque hicieron absolutamente difícil el voto útil, un voto útil imposible, que sea imposible. Esta estrategia de primero me posiciono en el segundo lugar, hundo a mi adversario en el tercero para que luego el tercero se voltee conmigo y me haga primero, es una estrategia fallida y creo que ahí está parte de las explicaciones de lo que pasó en esta campaña y cómo también fue creciendo Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el PAN y el PRI tenían el deber de defender 3 décadas de un modelo de desarrollo en el país. Un modelo de desarrollo que está basado en economía abierta de mercado, en Estado de Derecho, en la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar acceso a los satisfactores básicos, sobre todo los más desaventajados, y en cuarto lugar, muy importante, democracia política y pluralismo. Claro. Creo que había un deber de defender ese proyecto de país. Se pelearon entre ellos. En el caso del PAN, hizo un matrimonio de conveniencia que resultó bastante malo. Perdimos un voto panista, perdimos también un voto independiente y el PRD y Movimiento Ciudadano no aportaron o no parecen aportar absolutamente nada a la candidatura del PAN. Desaparecerá. Creo que el PRD va a quedar prácticamente en los huesos. Una buena parte ya se fue con Andrés Manuel López Obrador y lo que quede se va a ir después de la elección, no tengo ninguna duda. Y creo que Movimiento Ciudadano también va a ser muy pragmático y después de la elección va a tener sus entendimientos con Andrés Manuel López Obrador, sobre todo si gana Jalisco. Yo no veo al frente convirtiéndose en un movimiento parlamentario estable y eso va a implicar que el PAN reduzca su representación en la Cámara de Diputados, lo cual me pesa mucho y me preocupa mucho. Yo veo muy difícil un golpe de efecto en los próximos días. Es que falta 1 semana y media, Ricardo. Es que es absolutamente... 1 semana y media de campaña, 10 días para la elección, es prácticamente nada. Nada, es muy difícil. Tendría que pasar algo verdaderamente, digamos, estremecedor como para que pudiera cambiar la composición de las preferencias hasta este momento. A ver, Roberto Gil, lo comentamos hace un momento antes de entrar al aire. Hace un año hiciste un texto, publicaste un texto en El Financiero, que es prácticamente una especie de, se los dije. Lo acabo de releer y me sorprendió digamos, el anticipo de lo que está sucediendo. Yo lo que dije es que el frente iba a tener tensiones de carácter ideológicos programáticas y quien iba a perder más es el PAN porque se iba a desdibujar, iba a perder a su electorado. Esto de vamos a casarnos sin medir las consecuencias que implica desdibujarse ideológicamente. Es una tontería que todo el mundo vio, menos Ricardo Anaya y Alejandra Barrales. Porque además terminó siendo solamente una coalición para acomodar ambiciones personales. Tú me haces candidato a la presidencia, yo te hago candidata a la jefatura de gobierno y acomodamos a un Movimiento Ciudadano en Jalisco. Pero van a perder los dos. Yo creo que va a ser una derrota muy dura para el frente, pero sobre todo me parece que va a quedar desdibujada la oposición. El PAN tiene que reponerse rápido de este trago amargo. El país necesita una oposición responsable. No podemos dejar a Andrés Manuel López Obrador solo en la cancha política. Debe pronto un partido, el PAN y también quizá el PRI, rehabilitarse como oposición, fijar una agenda, decir claramente qué le conviene al país, evitar malas ideas, sobre todo plantear con mucha determinación y mucha entereza lo que no debe pasarle al país, que es la pérdida de libertades y la pérdida del pluralismo. Yo veo eso como algo inminente si llega López Obrador, pero lo que importa aquí es tu punto de vista. ¿Qué va a pasar el día después? Ya hay amenazas
como las hubo en 2006 y en 2012, a los medios. Ya se están alineando ciertos medios, ya están quitándose a los críticos del que suponen será el nuevo gobierno, etcétera. ¿Cómo ves el día después? Yo veo muchos que, lo comentabas hace un rato, se van a poner de rodillas ante López Obrador. Vamos a quedarnos con el promedio de las encuestas. Si estas son ciertas, tendremos al presidente más votado de la historia de la democracia mexicana, que además va a gozar de un bono democrático importante. Tendrá 5 meses de pues prácticamente una luna de miel, donde no tiene ninguna responsabilidad, una larguísima transición. Muy seguramente le dará 2 vueltas al país, agradeciendo al electorado. Ahí va a crecer su legitimidad. Yo creo que es muy probable que tengamos a un presidente sentándose el 1 de diciembre con 70% de aprobación. Y es un presidente muy fuerte, un presidente que puede alinear a muchos intereses. Debe haber inevitablemente una oposición que sea crítica pero también constructiva, una oposición que juegue lealmente en el campo de las instituciones, que sepa negociar, que sepa pactar, pero también que sepa oponerse a generar los estorbos democráticos, permíteme utilizar la expresión de Carlos Castillo Peraza. Y lo tiene que hacer pronto, porque si no hay una oposición en el país que dé esas batallas, prácticamente Andrés Manuel seguirá en campaña durante los próximos 3 años. ¿Quién sabe cuántos años? Pues sí, pero por lo menos los próximos 3 hasta la próxima elección. Y por eso yo he hecho un llamado, en mis textos, que es lo único que hago ahora en términos políticos, hay un llamado urgente a que se rehabilite la oposición. Y sobre todo que defendamos todos, todos, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, partidos, empresarios, en fin, que defendamos la agenda de las libertades. Es un riesgo, por supuesto, un bono democrático tan alto, tan grande, tan ancho, y por eso debemos de conservar las mínimas libertades que nos ha costado mucho trabajo construir en 30 años de lucha contra el autoritarismo. A ver, Roberto Gil. ¿O más? Sí, claro. Sí, más años de construir. Prácticamente medio siglo, por lo menos. A ver, ¿cómo le explicas a la audiencia este gran bono democrático, esta gran aceptación a un político que tiene una cantidad bárbara de negativos, que ha sido exhibido como mentiroso, como nada demócrata, como autoritario, etcétera? ¿Cómo se enamora una sociedad de alguien con todos esos negativos? Yo creo que no se le puede, bajo ninguna circunstancia, restar mérito a Andrés Manuel en su tenacidad. No, bueno. Lleva 30 años en la lucha política, en distintas trincheras, y creo que su liderazgo es genuino. Yo creo que no podemos, bajo ninguna circunstancia, negarle mérito por esa razón. Por supuesto que Andrés Manuel tiene muchos defectos, los podemos decir, y creo que nos faltarán dedos de la mano para poder enumerarlos. Ahora, ¿qué le pasó al país, Ricardo? Hay mucho enojo social. Y tiene que ver ese enojo social con la corrupción, por supuesto, pero también tiene que ver con la desigualdad. Tiene que ver con que el sistema democrático, el modelo de desarrollo que construimos en estas 3 décadas, no cumplió con la expectativa de igualar a los mexicanos, sobre todo en el punto de partida. A México le falta Estado, no le sobra Estado. Le falta Estado en la prestación de servicios públicos, le falta Estado para generar buena educación, le falta Estado para hacerse cargo de la salud, le hace falta Estado en materia de seguridad y de justicia, le hace falta Estado para tener transporte eficiente, seguro, en fin. Hace falta rehabilitar al Estado, sobre todo el Estado más próximo a la realidad de los ciudadanos, que es la autoridad municipal, la estatal. El federalismo está roto. No tiene capacidad de respuesta frente a las expectativas de los ciudadanos. Y eso explica mucho lo que está pasando en términos de enojo social. Alguien, también lo decía en ese artículo del primer trimestre de 2017, hay más enojo social que miedo a Andrés Manuel López Obrador. Y eso explica la altísima tasa de aprobación que tiene y sobre todo los votos que puede recibir. Tenemos muy poco tiempo ya, prácticamente 1 minuto. ¿Vas a votar por quién? Y si te llama López Obrador, ¿irías a colaborar con él? Te voy a decir una cosa. La primera vez que voté, 1997, tenía prácticamente 20 años porque en 94 no daba la edad. De 97 a la fecha, jamás he cruzado un emblema distinto al de mi partido. Y ese voto por el PAN es por muchos miles de ciudadanos, de panistas que se han partido el alma por esta campaña, por las tesis de Acción Nacional. En segundos, López Obrador. No, yo creo que yo no me iría a colaborar con su administración.
soy miembro de un partido distinto al suyo, pero sí me veo en algún momento... ¿Vas a ser oposición? Sí. Muy bien. Me gustaría que el partido PAN, mi partido, pronto se rehabilite como la oposición democrática necesita México. ¿Qué le pareció